Gracias por continuar con nosotros. Este año que termina no fue muy bueno para la clase trabajadora, para los que ganan poco, por muchas razones, desde los propios ingresos magros hasta también la carestía de la vida, ¿no? Y lamentablemente, mientras no haya un mayor crecimiento en el país, pues esta situación va a continuar. Más desempleo, ¿no? La falta de inversiones. Y bueno, pues fuimos a ver qué tan difícil la está pasando la gente, qué nos dijo, qué comentan también algunos especialistas, algunas previsiones no solo de cómo termina el año, sino de qué esperamos para el siguiente en materia económica. Esta situación está crítica, todo sube y nada baja, y los sueldos están cada día más difíciles, y los impuestos que ponen, ¿sí? Como el ayuntamiento que ahora cobra por anuncios, ¿sí? Pues donde trabajaba, en el primer trabajo, sí trabajaba muy poco, me pagaban muy poco y sí trabajaba mucho. Que siempre el trabajo escaso, pocas posibilidades, piden licenciatura, piden maestría, el tiempo absorbe. Hasta ahorita no me es difícil porque no tengo familia. Al cierre del año pasado había 42 millones de mexicanos que estaban empleados de manera formal e informal. De estos, nada más el 5.6 millones obtienen hasta un salario mínimo, o sea, 50 pesos. Y poco más de 8.7 millones entre 1 y 2 salarios mínimos. Y desafortunadamente la mayor parte de nuestra clase trabajadora percibe entre 1 y 3 salarios mínimos. Eso es el punto, ¿no? Y por el otro lado, estamos observando un incremento de los precios de primera necesidad más allá de lo que ellos pueden absorber con un incremento salarial del 4% o del 3.9%, ¿no? Para este año se prevé que la economía crezca por abajo del 3%. Estos son datos del Fondo Monetario Internacional del mes de octubre. Entonces, si esto es real, esperaríamos que la tasa de desempleo se incremente durante 2008. La tasa de desempleo abierto se ubicaría alrededor de 3.88%. Cada año se está lanzando al mercado laboral una cifra muy importante de trabajadores y estas no están siendo absorbidas por la economía. Tenemos que crecer, el país tiene que crecer, la economía tiene que crecer. De edad de los jóvenes, y me refiero de 18 años a 34, 35 años, es el rango más afectado por esta situación. También lo tenemos, si nos vamos por género, es parejito, mujeres y hombres en la misma situación. El sector más dinámico de nuestra economía, de la mexicana y de la mexiquense, es el terciario, le sigue el secundario y está en una situación muy difícil el sector primario en términos de su dinamismo y de su capacidad de generación de fuentes de trabajo. Ver, por ejemplo, de hasta un salario mínimo, que es el más castigado, hubo una evolución positiva. De 11.6 que teníamos en el primer trimestre del 2007 se redujo a 9.6. Esto entiéndanlo positivamente. Los que menos ganan se redujeron. Yo creo que es un efecto, que hay una recuperación gradual, muchísimas gracias ingeniero, perdóname, gradual de la economía del país, de que esas 257,000 nuevas plazas de trabajo generadas de septiembre del 2005 a septiembre del 2007 es un indicador de que el empleo está evolucionando bien. Bueno, según los análisis, las estadísticas que se han presentado, la pérdida de poder adquisitivo ha sido muy grave. El incremento en los precios de productos y servicios, por ejemplo el gas doméstico, que sigue subiendo cada mes. La gente habla de que hay incrementos anuales, no es cierto. El gas LP, por ejemplo, está subiendo cada mes y los salarios no suben. La pérdida del poder adquisitivo ha sido muy grave. En el sector periodístico, la pérdida del poder adquisitivo es más grave todavía, porque muchos de los compañeros periodistas no tienen derechos en cuanto a prestaciones. Están sujetos a un salario fijo, muchas veces no tienen comisiones en cuanto a publicidad y sus condiciones familiares son cada vez más difíciles. La clase trabajadora ya no aguanta más. Los aumentos salariales son del 4, del 5, del 6, del 7%, cuando eso se pulveriza con cualquier incremento que des en cualquier producto, alimento o servicio. A veces si el trabajador, por mucho que trabaje,
bien, con calidad, con eficiencia. Si la maquinaria pues es de hace 30 o 40 años o no hay inversión, pues no se va a poder lograr. Entonces esto lo que origina pues es desfasamiento de la capacidad de competitividad de la propia empresa. Y bueno, pues no hablemos quizá a veces de la generación de empleos, sino de la conservación de los empleos. El secretario del Trabajo fue muy eficaz al señalar un aspecto que hay que considerar siempre cuando tenga que ver en materia de empleo y en materia de situación laboral. Él dijo que los empleos se están creando en el sector terciario, es decir, los servicios y quizás en el comercio, donde producen, donde se generan bienes, pues. Que sí, casi siempre es donde hay ese crecimiento, pero también porque quizá hay más entradas y salidas de gente, ¿no? Lamentablemente los empleos que se generan no siempre son permanentes. Habría que ver cuántas personas se quedaron desempleadas este año y no solamente cuántas encontraron trabajo. Aparte de la cantidad, también hay que ver la calidad del empleo, porque justamente el sector terciario es el que paga los salarios más bajos, es el que muchas veces no tienen prestación de los trabajadores, y la verdad que la propia economía no se ve beneficiada mucho con esta generación de empleo, aunque el que encuentra una plaza de trabajo, pues sí se ayuda, ¿no? Sí, el hecho de lo que mencionaba la especialista, de que más de 5,5 millones de personas esté ganando hasta un salario mínimo, pues es evidente de la crisis que existe, ¿no? Un salario es muy bajo. Nosotros, por ejemplo, estamos en la zona más baja del estado, no llegamos ni a los 50 pesos, y ¿para qué alcanza eso? ¿Un trabajador realmente podría mantener a alguien con un salario mínimo? Creo que no puede. También los trabajos, los empleos, pues el esfuerzo productivo de cada trabajador rinde mucho en el sector primario, incluso en el secundario, pero ya cuando es en el terciario, generalmente ese tipo de economía es la que incluso llega a generar la inflación, porque no aporta mercancía que compense el ingreso que recibe, ¿no? Y además ahora va terminando el año, como ya lo hemos mencionado, pues es época de gastar mucho, pero viene enero, viene la famosa cuesta de enero, va a venir seguramente una escalada en los aumentos de precios, el llamado gasolinazo, ya entra en vigor la reforma fiscal, y esto podría derivar en un impacto negativo para la situación económica de nuestro país también, y sobre todo para el desempleo. Tiene razón sobre todo lo que se refiere al impuesto empresarial a tasa única, que está generando mucha inquietud, mucha preocupación, porque todavía no se sabe cómo va a operar. Hay información oficial de que incluso los salarios ya no van a ser deducibles, es decir, no se van a tomar en cuenta como gastos, y si esto ocurre de verdad, si no hay una reforma o alguna enmienda, puede generar mucho problema para la pequeña y mediana empresa, que es la que genera mucho trabajo. Sí, posiblemente va a ser un año difícil también, no solamente por esto, por la entrada en vigor del TLC, porque bueno, la gente lo va a sentir cuando sube la gasolina, suben todos los artículos de primera necesidad, y esto sí afecta al grueso de la población. Y la propia carestía que ya se está sintiendo, incluso como consecuencia de los problemas que generaron las inundaciones en el sureste del país, todo lo que tiene que ver con fruta y verdura, todo tipo de alimento de esa región está encareciéndose mucho. Y puede haber una mayor pérdida del poder adquisitivo, que mucho se menciona, que la gente quizás se canse de escuchar esas palabras, pero es una realidad. La gente no gana lo suficiente, todos los años hay aumentos, pero el alza a su salario es muy bajo. Normalmente va alrededor de la inflación, y pues eso no alcanza para nada, ¿no? Porque además viene arrastrando una pérdida del poder adquisitivo desde los últimos 30 años, es decir, se devaluó tanto el poder de compra, que aún con las mejoras, efectivamente en los 2-3 últimos años hubo aumentos, pero aumentos quizás un punto porcentual por encima de lo que es la inflación, pero un punto porcentual con el que gana 50 pesos, 60 pesos no es nada, ¿no? Y puede haber aumentos de algunos artículos que suban hasta el 10, 20, 30%, mientras los salarios no van a subir más del 4%. Es el nivel que se ha establecido para la inflación, y por consiguiente también siguen subiendo todos los impuestos, todo lo que se tiene que pagar, predial, agua, y bueno, pues sí se vaticina un año difícil, como lo mencionaba, ¿no? La propia cifra sobre generación de empleo que maneja incluso el gobierno federal están en duda, porque el año pasado, con un crecimiento mayor de más del 4%, hubo menos plaza de trabajo generada. Ahora, con un crecimiento mucho menor, nadie explica cómo es posible que con menos crecimiento haya más empleo. Y se espera que el crecimiento no vaya a ser muy alto, ¿no? Del 3%, mientras no haya, como ya lo mencionábamos, inversión, crecimiento, pues tampoco va a haber empleos, y lamentablemente pues la gente va a seguir sufriendo. Sí, o sea, termina un año muy mal y no se ve alentador el próximo, ¿no? No, para nada, y lo malo, bueno, es que esto también puede generar en que pues vuelven las críticas al gobierno federal, ¿no? Bueno, aquí todo se aprovecha políticamente. Claro. Pero bueno, vamos a otro corte y regresamos.